La lluvia caía a cántaros sobre Madrid, convirtiendo las bulliciosas calles del centro en un mar de paraguas y reflejos sobre el asfalto empapado. Las gotas golpeaban el parabrisas del coche de Alejandro Vargas como pequeñas explosiones de agua, pero él apenas notaba la tormenta. Concentrado, repasaba mentalmente cada detalle de la presentación de negocios que estaba a punto de dar. Como director general de una de las corporaciones financieras más grandes de la ciudad, cada uno de sus movimientos estaba calculado a la perfección. Las emociones eran un lujo reservado para momentos fuera del mundo corporativo, donde el pragmatismo reinaba por encima de todo. Sin embargo, algo estaba a punto de romper su ritmo implacable ese día. Detenido en un semáforo, Alejandro distinguió una figura que desentonaba con el paisaje urbano. En la esquina de la acera, una joven con un bebé en brazos se acurrucaba bajo la intensa lluvia, intentando proteger al pequeño con su propio cuerpo. Llevaba un abrigo viejo y empapado, y sus brazos delgados y temblorosos rodeaban al bebé con una ternura desesperada, apenas consiguiendo mantenerlo caliente. Alejandro la observó por el espejo retrovisor, sintiendo cómo algo se removía en su interior, una sensación lejana e inquietante que no estaba acostumbrado a permitirse. La mirada del millonario se sintió atraída por la expresión en el rostro de la joven. Incluso a la distancia, pudo ver una mezcla de agotamiento y determinación en sus ojos. Sostenía un pequeño cartel de cartón con letras desiguales que decía: «Por favor, ayúdanos. Necesitamos comida y un refugio». Por un breve instante, recordó su propia infancia, marcada por la escasez y las calles frías antes de que construyera su imperio. Pero rápidamente desechó el pensamiento, centrándose en el semáforo que estaba a punto de ponerse en verde. Sin embargo, justo antes de que el coche se moviera, Alejandro sintió un impulso irrefrenable de empatía, algo que había aprendido a controlar a lo largo de los años. Bajó la ventanilla del coche. Por un momento se quedó sin palabras. La joven dudó en acercarse, y él notó que apenas podía sostener al bebé. La lluvia se intensificó y las pesadas gotas corrían por su rostro, mezclándose con lágrimas silenciosas. Casi de forma automática, Alejandro le hizo un gesto para que se acercara, y en un impulso que incluso le sorprendió a sí mismo, abrió la puerta del coche. «Sube», dijo, con voz firme pero amable. La mujer vaciló, claramente desconfiada, pero la necesidad de proteger al bebé se impuso. Se acomodó en el asiento trasero, sosteniendo con cuidado a su hijo mientras Alejandro se apartaba rápidamente del bordillo. Ajustó la calefacción del coche, sintiendo el frío que emanaba de ella, y notó cómo su cuerpo parecía temblar a pesar de sus intentos por ocultarlo. Sus miradas se cruzaron brevemente en el espejo retrovisor, y él vio un profundo agotamiento en sus facciones. A pesar de sus dificultades, había una cierta dignidad en ella, un orgullo resiliente que le impedía pedir más de lo necesario. Alejandro se sintió intrigado y, sin saber por qué, decidió no ir directamente al aeropuerto. En su lugar, condujo hacia su mansión en las afueras, una propiedad que rara vez albergaba algún rastro de calor humano. «¿Cómo te llamas?», preguntó, suavizando el tono para no asustarla. «Sofía», respondió ella débilmente. «Y esta es Lucía», añadió, mirando a su hija con una sonrisa tenue pero protectora. Alejandro asintió, sin hacer más preguntas. El silencio entre ellos era casi cómodo, a pesar de lo inusual de la situación. La grandeza del coche, el calor que ahora lo llenaba y la seguridad momentánea que ofrecía aquel inesperado acto de bondad le parecían irreales a Sofía. Minutos después, el coche se detuvo frente a la vasta mansión de Alejandro, un edificio moderno con ventanales de cristal y un jardín impecablemente cuidado. Sofía miró la casa con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba viendo. Se mantuvo en silencio, sin saber qué esperar, mientras Alejandro salía del coche para abrirle la puerta trasera y ayudarla a salir. «Puedes quedarte aquí hasta que yo regrese», dijo, entregándole una llave plateada, todavía incrédulo por su propia decisión. Sofía sostuvo la llave con manos temblorosas, casi sin poder creer lo que acababa de suceder. Estaba acostumbrada a las miradas de desprecio y rechazo, y nunca esperó que alguien fuera capaz de un acto de compasión tan repentino,
especialmente un hombre como Alejandro, cuya apariencia y comportamiento sugerían a alguien frío y ajeno a las luchas de la calle. «Señor, yo no sé cómo agradecérselo», murmuró, con la voz ahogada por la emoción y el cansancio acumulado. «No tienes que agradecerme nada», respondió él, evitando el contacto visual, un poco incómodo con esta rara muestra de humanidad. «Solo cuida de ella y de ti misma. Volveré mañana». Sin esperar más explicaciones, Alejandro se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche, sin mirar atrás. Sabía que tenía un vuelo que coger y una reunión que podría determinar el futuro de su empresa, pero mientras conducía hacia el aeropuerto, un sentimiento inquietante lo seguía persiguiendo. Sabía que Sofía no era solo una persona sin hogar a la que había ayudado. Algo en ella le había tocado profundamente, aunque se resistiera a admitir por qué. Sofía, por su parte, entró en la mansión en silencio, todavía en estado de shock. El calor de la casa la envolvió y respiró hondo, inhalando la suave fragancia que flotaba en el aire. El lujo que la rodeaba parecía de otro mundo, una realidad lejana, y la mansión se hacía más imponente a cada paso que daba. Sosteniendo a Lucía cerca, caminó lentamente por el espacioso salón donde los muebles sofisticados, las obras de arte y una lámpara de araña de cristal hacían que todo pareciera un espejismo. Para Sofía, esto era un refugio inesperado y casi milagroso, un lugar donde por fin podría descansar, aunque fuera solo por una noche. Mientras avanzaba la noche, Sofía encontró una habitación cómoda donde pudo acostar a Lucía en una cama blanda, algo que nunca había podido ofrecerle a su hija. Los ojos de Lucía brillaron al ver la lujosa habitación, y Sofía no pudo reprimir una sonrisa emocionada. Por unos momentos sintió una felicidad genuina al ver a su hija en un entorno seguro, aunque no supiera qué le depararía el futuro. Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, Sofía se permitió un momento de alivio. La casa de Alejandro era un refugio improbable, pero por ahora era todo lo que tenía y todo lo que necesitaba. Cerrando la puerta tras de sí, Sofía sintió como si años de tormento e incertidumbre se desvanecieran de sus hombros. Mirando a su alrededor, notó una cocina abierta, totalmente equipada con electrodomésticos relucientes. Sintiendo una punzada de duda, se acercó, pero el hambre pudo más que cualquier reparo. Desde que había perdido su hogar, las oportunidades de una comida decente eran escasas. Con cuidado, acostó a Lucía en uno de los sofás y se dirigió a la cocina. Abrió el frigorífico y encontró frutas, verduras y lácteos, todo fresco y apetecible. Sacó algunos ingredientes, vacilante, como si cada movimiento pudiera romper la magia del momento. Eligió huevos, unas cuantas verduras y una rebanada de pan artesanal, sintiendo una alegría sencilla mientras empezaba a preparar una comida. Mientras removía los huevos en la sartén, Sofía no pudo contener la emoción que crecía en su pecho. Cocinar, para la mayoría, era una rutina, pero para ella significaba estabilidad, seguridad y sobre todo una sensación de control que había perdido hacía mucho tiempo. Cuando el suave aroma de los huevos cocidos empezó a llenar la cocina, una sonrisa tranquila apareció en su rostro. En pocos minutos, la comida, simple pero nutritiva, estaba lista. Sofía se sentó a la mesa, con el corazón cálido. Lucía se despertó con el olor y Sofía la levantó con una ternura que trascendía el hambre y el agotamiento. La niña sonrió y Sofía la alimentó pacientemente, riendo en voz baja ante la expresión de deleite de Lucía con cada bocado. Para Sofía era como un trozo robado de normalidad. Después de cenar, buscó un lugar donde darle a Lucía un baño caliente. Al entrar en el baño principal, Sofía se detuvo, asombrada. Mármol blanco, suelo radiante y una bañera enorme. Llenó la bañera con agua tibia y metió con cuidado a Lucía. La risa de la pequeña resonó en el baño, transformando el espacio en una burbuja de felicidad genuina. Después de cuidar de Lucía, Sofía finalmente se dio un baño. El agua caliente recorrió su piel, llevándose consigo las huellas del tiempo y los dolorosos recuerdos de las noches pasadas en el frío.
Se sintió renovada, como si hubiera dejado una parte de su dolor en el agua que se iba por el desagüe. Encontró un albornoz suave y se envolvió en él. Lucía, ya somnolienta, descansaba plácidamente en la cama tamaño king. Se acostó a su lado, abrazándola suavemente. Con Lucía acurrucada en sus brazos, el agotamiento acumulado de los últimos meses la invadió en oleadas. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se dejó llevar por el sueño sin preocupaciones. Era una paz extraña, pero bienvenida, que la envolvió por completo. Durante la noche, imágenes de su antigua vida aparecieron en sus sueños. Hubo un tiempo en que era joven y estaba llena de planes, cuando nada parecía imposible. Recordó los días en que era una estudiante dedicada, con la esperanza de marcar la diferencia, pero esos sueños se habían interrumpido bruscamente. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar la habitación, Sofía se despertó lentamente. La habitación permanecía en silencio, salvo por el suave sonido de la respiración de Lucía a su lado. Miró el rostro sereno de su hija y se permitió una sonrisa. Esa noche había sido más que un simple descanso. Fue la prueba de que la esperanza todavía existía en su vida. Mientras su mirada recorría el elegante entorno, sus pensamientos comenzaron a divagar, y dolorosamente su pasado regresó como un río turbulento de recuerdos. Sofía nunca imaginó que algún día estaría sin hogar. Años atrás, había sido una joven llena de sueños y fortaleza. Había trabajado duro para ser aceptada en una de las mejores facultades de medicina de Madrid, superando desafíos y luchando incansablemente para convertirse en la primera de su familia en obtener un título universitario. Era reconocida entre sus profesores como una estudiante talentosa, con una pasión por la medicina que se reflejaba en su dedicación. Todo parecía estar en su sitio hasta el día en que perdió a sus padres en un trágico accidente de tráfico. Sofía recordó la llamada a altas horas de la noche, la sensación de vacío al escuchar la noticia y la desesperación de darse cuenta de que la vida que conocía estaba terminando. Con la muerte de sus padres, perdió no solo a su familia, sino también el apoyo emocional y financiero que la mantenía a flote. El duelo la consumió. Las facturas comenzaron a acumularse y el agotador ritmo de la facultad, combinado con el trabajo que había aceptado para intentar mantenerse, comenzó a pasarle factura. Fue durante esta época de vulnerabilidad cuando conoció a Ricardo, un hombre charmante y aparentemente comprensivo. Se convirtió en un amigo durante los días difíciles, alguien que le hizo creer que podía superar esa fase. Sofía confió en él por completo, compartiendo sus miedos, sueños y vulnerabilidades. Pero con el tiempo, Ricardo reveló un lado que nunca habría podido imaginar. El hombre dulce y atento se volvió posesivo y manipulador. En silencio, empezó a vaciar la cuenta que ella había guardado para emergencias. Desvió pequeñas cantidades en secreto, pero para cuando Sofía se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Todos sus ahorros restantes habían desaparecido. Una noche, cuando Sofía intentó enfrentarse a Ricardo, él le mostró todo el alcance de su egoísmo y frialdad. Con palabras duras e indiferentes, se rió de sus ilusiones. Dijo que nunca había querido nada más que su dinero. Luego, como si ella no fuera nada, la abandonó sin rastro de culpa. Esa noche, Sofía se quedó sola, sin un céntimo, y llevando en su vientre a la hija que ni siquiera había tenido la oportunidad de planificar. Sin apoyo y con la carga del embarazo, se vio incapaz de continuar sus estudios. Intentó encontrar trabajo, pero con cada intento se enfrentaba a la dura realidad. Madrid, que una vez fue el telón de fondo de sus sueños, se había convertido ahora en un campo de batalla donde cada día era una lucha por la supervivencia. Mientras acariciaba el rostro de Lucía, sus ojos llenos de lágrimas reflejaban el dolor y la fuerza que la habían mantenido en pie. Su hija era su único tesoro. Por ella, Sofía soportó noches frías, un agotamiento extremo y una inseguridad constante. Y ahora, en esta mansión, segura y cálida, una profunda gratitud comenzó a brotar en su interior. El gesto de Alejandro, él no sabía nada de su historia, y sin embargo le tendió una mano. No una mano cualquiera, sino una de esperanza. Se preguntó cómo podría agradecérselo, pero no encontraba palabras.
Decidió en ese mismo instante que no dejaría que este acto de bondad se desvaneciera. Alejandro le había dado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: la prueba de que la bondad todavía existía en el mundo. Estaba decidida a honrar eso de alguna manera. Alejandro regresó a la mansión antes de lo esperado. Su reunión se había pospuesto en el último minuto. Al entrar en su casa, percibió una calidez inusual. Se detuvo en el pasillo al oír lo que parecía una suave risa, y, para su sorpresa, se dio cuenta de que era la risa de un bebé. Curioso, siguió el sonido hasta el pasillo de las habitaciones de invitados, donde la puerta ligeramente abierta reveló una escena que nunca habría esperado ver en su propia casa. La habitación, bañada por la luz de la tarde, estaba llena de una atmósfera cálida y pacífica. Sofía, arrodillada en el suelo, jugaba con Lucía haciendo bailar un oso de peluche de un lado a otro. La pequeña intentaba agarrar el juguete, riendo cada vez que Sofía lo movía justo fuera de su alcance. La expresión de Sofía irradiaba un afecto y una alegría genuinos, algo que Alejandro reconoció como raro en su propia vida. Se quedó allí unos segundos, observando en silencio, completamente cautivado por la sencillez y la felicidad que emanaban de ellas dos. La presencia de Sofía y Lucía parecía haber transformado la casa, llenándola de una calidez que Alejandro nunca había experimentado. Sin darse cuenta, una suave sonrisa apareció en su rostro y sintió que algo que faltaba en su vida, una sensación de hogar y humanidad que nunca imaginó desear, estaba justo frente a él. De repente Sofía sintió su presencia y se giró, un poco sorprendida y avergonzada. Rápidamente dejó el oso a un lado y tomó en brazos a Lucía. «No tienes por qué parar por mí», dijo Alejandro amablemente con una voz sorprendentemente suave. Sofía se relajó un poco, pero sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y gratitud que Alejandro no pudo ignorar. Se dio cuenta de lo mucho que esa simple oferta de refugio significaba para ella. «No sabía que volvería tan pronto», dijo Sofía, con la voz ligeramente temblorosa pero llena de dignidad. Alejandro se acercó unos pasos, mirando a Lucía con curiosidad. La niña le miró con ojos inocentes, extendiendo su manita. Por impulso, él le ofreció su dedo para que lo sujetara. El contacto de Lucía fue suave, y agarró el dedo de Alejandro con alegría, haciéndole sonreír de una manera que no esperaba. El simple gesto parecía contener una dulzura y una sencillez que le conmovieron profunda e inesperadamente. «Es increíble», murmuró Alejandro, mirando a Sofía, que ahora sonreía con orgullo y emoción. «Sí, lo es», respondió Sofía, con los ojos brillantes. «Y no sé cómo darle las gracias. Tener una noche segura, un techo después de tanto tiempo, fue como un sueño». Justo en ese momento, la armonía fue interrumpida. Victoria Ferrer llegó a la mansión sin previo aviso, con pasos decididos y una mirada firme. Era la heredera de un imperio que rivalizaba con el de Alejandro, y su tumultuosa relación siempre había estado marcada por una pasión competitiva e intensa. Ambiciosa y orgullosa, Victoria entró sin anunciarse, creyendo, como siempre, que Alejandro estaría encantado de verla. Atravesó el salón principal y en pocos pasos encontró a Alejandro, que acababa de salir de la habitación de invitados. «Alejandro», dijo Victoria con una sonrisa segura y una mirada directa, «te echaba de menos, así que decidí pasar a darte una sorpresa». Alejandro sonrió, pero su mirada se desvió hacia el pasillo, casi distraídamente, y Victoria notó rápidamente su sutil cambio. Sabía que algo era diferente. Mientras hablaban, percibió una presencia distinta en la mansión. A lo lejos escuchó un suave sonido infantil procedente del piso de arriba. Frunció el ceño, y sin perder tiempo, interrumpió la conversación y caminó decidida hacia el sonido. Al doblar la esquina, Victoria encontró a Sofía sosteniendo a Lucía en brazos. La conmoción inicial en su rostro se convirtió rápidamente en desconfianza y resentimiento. Miró a Sofía de arriba abajo, escudriñando cada detalle, desde su ropa sencilla hasta la forma protectora en que sostenía a su hija. «¿Y tú, quién se supone que eres?»,
preguntó Victoria con una sonrisa burlona y venenosa. Sofía vaciló, pero respondió con calma y educación, tratando de ignorar la creciente incomodidad que sentía. Soy Sofía y esta es mi hija Lucía. Victoria ahogó una risa sarcástica. Era imposible para ella aceptar que Alejandro pudiera preocuparse por alguien que a sus ojos no era más que una desconocida sin valor. Después de un tenso momento, Victoria se dio la vuelta y regresó al estudio, donde Alejandro la esperaba, su expresión ahora completamente transformada, llena de desconfianza y celos. Así que la señorita que encontré arriba, empezó, mezclando la ironía con la acusación. ¿Es tu última obra de caridad? Alejandro mantuvo la calma, pero no pudo negar la incomodidad que le causaba la insistencia de Victoria. Sofía y su hija están pasando por un momento difícil. Les ofrecí ayuda, respondió, intentando mantener un tono neutro. Pero Victoria ya estaba consumida por los celos. Entrecerró los ojos, su mente trabajando a toda velocidad. ¿No crees que es arriesgado, Alejandro, dejar que alguien a quien apenas conoces se quede aquí? Insinuó Victoria con la voz cargada de sugerencia. Mira su situación. Una extraña con una niña. Es el cebo perfecto para manipular a alguien y conseguir lo que quiere. ¿Cómo sabes que es de fiar? Alejandro se mantuvo en silencio por un momento, pero la semilla de duda que Victoria había plantado comenzó a molestarle. Sabía que Sofía parecía honesta, pero la seguridad y las apariencias siempre habían sido cruciales en su vida, y las afiladas palabras de Victoria le hicieron cuestionarse si estaba siendo impulsivo. Sintiendo el peso de las palabras de Victoria, decidió que necesitaba aclarar la situación. Con un suspiro, subió a la habitación donde estaba Sofía con Lucía. Al verle entrar con una expresión tensa, Sofía sintió un escalofrío. Algo había cambiado en el comportamiento de Alejandro, y su corazón se aceleró al darse cuenta de que podría estar dudando de ella. Sofía, necesito entender un poco más sobre tu historia. ¿Hay algo que debas contarme? Sofía se sintió acorralada. Las palabras que Alejandro usó sonaban como un juicio, una acusación silenciosa que la golpeó profundamente. Su mirada inquisitiva y el recuerdo del rostro despectivo de Victoria la hicieron sentir humillada. Ya le he contado lo importante, dijo con la voz temblorosa y el corazón apesadumbrado. Nunca he querido aprovecharme de nada. Alejandro observó su reacción y parte de él todavía se resistía a creer que pudiera ser deshonesta. Pero la duda que Victoria había plantado era un veneno que no podía ignorar. Sofía vio el conflicto en el rostro de Alejandro y por primera vez sintió que quizás este refugio que tanto significaba para ella y su hija no era más que una ilusión fugaz. Sintiéndose humillada y desolada, abrazó a Lucía y, sin decir una palabra más, decidió que no se quedaría donde no era verdaderamente aceptada. Creo que ya entiendo, dijo con la voz firme pero ocultando un profundo dolor. Gracias por la ayuda, Alejandro, pero Lucía y yo ya hemos estado aquí demasiado tiempo. Sosteniendo a Lucía en sus brazos, salió de la habitación sin mirar atrás. En los días que siguieron a la partida de Sofía y Lucía, Alejandro se sintió perdido en una constante inquietud. La mansión, que siempre había sido su fortaleza de tranquilidad, ahora parecía envuelta en un vacío perturbador y silencioso. Cada rincón de la casa le recordaba la suave presencia de Sofía y la alegría inocente de Lucía. Cada eco de sus pasos solitarios le recordaba la risa contagiosa de la pequeña. En su estudio, mientras intentaba concentrarse, destellos de los momentos compartidos con ella sacudían a su mente. La duda y el arrepentimiento comenzaron a acumularse. La imagen de la expresión herida de Sofía, su silencio resignado mientras él la confrontaba con sospecha, atormentaba a Alejandro. El dolor reflejado en su rostro era un amargo recordatorio. Ella no había intentado justificarse, y ahora, cada palabra de acusación que él había pronunciado se sentía aún más cruel. Se sintió aplastado por la culpa de haber cedido a las palabras de Victoria. Tras días de reflexión y creciente tormento, Alejandro tomó una decisión inevitable. Necesitaba la verdad, no las suposiciones envenenadas que Victoria había sembrado.
Contrató a un investigador privado para que descubriera la verdad sobre el pasado de Sofía. Cuando finalmente recibió el informe, lo abrió rápidamente. Mientras leía, la historia de Sofía se desplegó con una profundidad que nunca había imaginado. Había sido una estudiante dedicada con una carrera prometedora hasta la tragedia de la pérdida de sus padres. Su camino había estado marcado por el dolor, el abandono y una relación abusiva en la que había depositado su confianza. Luego vino la lucha solitaria para proteger a Lucía en medio de la pobreza. Cada línea de la investigación revelaba la fortaleza de una mujer que, a pesar de todo, había resistido con su dignidad intacta. Alejandro se sintió devastado. Sofía nunca había sido una intrigante. Nunca había querido nada de él más que un refugio temporal, y él la había traicionado. El arrepentimiento lo golpeó como una bofetada. Se dio cuenta de que había sido egoísta e injusto. Mientras seguía leyendo, una dolorosa claridad surgió. Victoria nunca había sido ni sería la mujer que realmente necesitaba a su lado. Su frialdad y crueldad al manipular las situaciones para mantener el control lo asquearon. El amor que creía sentir por Victoria ahora parecía una ilusión. Sentía una necesidad urgente de encontrar a Sofía y a Lucía, de ofrecerles una disculpa sincera, pero también algo más. Quería que Sofía supiera que su bondad lo había transformado, que la calidez y la sinceridad que había traído a su vida eran ahora indispensables para él. Estaba decidido a encontrarlas. Le pidió al investigador que localizara a Sofía, ya que necesitaba la oportunidad de redimirse. Finalmente, al día siguiente, Alejandro recibió la ubicación de Sofía. Saber dónde estaba le trajo una oleada de alivio, pero también un nuevo miedo. No sabía cómo reaccionaría ella al volver a verlo. Pero una cosa estaba clara. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que ella entendiera la sinceridad de su arrepentimiento. Al salir hacia la dirección donde se alojaba Sofía, Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que encontrarla significaba algo más que corregir un error. Era la oportunidad de abrir la puerta a una nueva vida, una que nunca había planeado, pero que ahora sentía que era lo que realmente necesitaba. Llegando a la dirección, Alejandro respiró hondo, enfrentándose al peso de las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Estaba preparado para escuchar su rechazo, pero también sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Sabía que Sofía y Lucía se habían convertido en la parte más importante de su vida y necesitaba luchar por ellas. Llamó a la puerta y a los pocos segundos se abrió. Sofía apareció, sorprendida, con una visible cautela en la mirada. Por un momento, Alejandro se sintió pequeño ante ella, pero con un profundo suspiro comenzó. «Sofía, por favor», dijo, casi en un susurro, tratando de contener la emoción en su voz. «Sé que probablemente soy la última persona que querías ver, pero, por favor, dame una oportunidad. Cometí un error terrible. Dejé que las dudas y las inseguridades nublaran mi juicio y fui injusto». Tomó aire, observando el rostro de ella. «Desde que tú y Lucía os fuisteis, me di cuenta de lo mucho que significáis para mí. La casa, mi vida, se sienten vacías sin vosotras». Sofía escuchaba y Alejandro vio una lucha interna en sus ojos. No respondió de inmediato, pero él sintió que sus palabras estaban llegando a ella. «Sofía, tú me diste una nueva perspectiva. Me enseñaste lo que de verdad importa. No solo estoy aquí para disculparme, estoy aquí para pediros que volváis a casa conmigo. Quiero daros a ti y a Lucía el hogar que merecéis, un hogar donde podáis ser felices y estar seguras. Quiero que os quedéis, no como invitadas, sino como parte de mi vida, de nuestra vida». Sofía respiró hondo con las manos temblando ligeramente. Durante tanto tiempo había estado buscando un refugio, un lugar donde por fin pudiera sentirse en paz. La propuesta de Alejandro era tentadora, pero su corazón todavía llevaba las cicatrices del abandono, de la desconfianza. Apartó la vista, y su mirada se posó en Lucía, que jugaba cerca de la puerta. Recordó todo lo que había soportado para llegar hasta aquí, todo el dolor, las noches solitarias en la calle, el frío, pero también los breves momentos de esperanza. Y ahora, frente a Alejandro, sintió que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Sus palabras, tan sinceras y llenas de arrepentimiento,
la conmovieron profundamente. Lucía, sintiendo la emoción en el aire, se acercó a Alejandro, mirándolo con curiosidad infantil. En un gesto dulce y espontáneo, extendió sus bracitos a él. «¿Tío Ale? ¿Vienes con nosotras?», preguntó Lucía, con su suave voz llena de expectación. Su mirada esperanzada hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Arrodillándose a su altura, abrió los brazos y la abrazó, susurrando conmovido. «Sí, mi pequeña, vendré con vosotras, para siempre». Al ver el gesto de Lucía, Sofía sintió que un nudo se deshacía en su corazón. Era como si la inocencia de su hija le estuviera dando permiso para empezar de nuevo, para abrir su corazón una vez más. Sonrió en silencio, y cuando Alejandro levantó la vista, encontró su mirada llena de ternura y comprensión silenciosa. «Acepto, Alejandro», dijo Sofía, con la voz cargada de emoción, «pero con una condición: que lo que construyamos sea real, sin miedos ni desconfianzas». Él asintió, con lágrimas discretas en los ojos. «Te lo prometo, Sofía, te juro que lo construiremos juntos, y nada ni nadie nos lo quitará». Mientras la abrazaba, Alejandro sintió la certeza de que estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida. En ese momento, se dio cuenta de que el amor y la confianza que crecían entre ellos eran mucho más fuertes que cualquier duda o miedo. Cuando finalmente regresaron juntos a la mansión, el ambiente frío y formal parecía transformado. Las risas de Lucía llenaban cada rincón, y la mirada de Sofía, ahora brillante y serena, era el verdadero reflejo de la paz y la felicidad que él había estado buscando. Victoria, al enterarse de su reconciliación, sintió la amarga realidad de su derrota. No solo había perdido a Alejandro frente a otra mujer, sino frente a una familia que él había elegido construir con sinceridad y amor. Derrotada y humillada, Victoria se marchó, sabiendo que nunca ocuparía el lugar en su corazón que una vez creyó poseer. Con el tiempo, Alejandro le ofreció a Sofía un puesto en su fundación, donde pudo dedicarse y crecer profesionalmente, sabiendo que él la apoyaría en cada paso. Juntos, construyeron gradualmente una vida genuina, donde la confianza y el respeto eran los cimientos. Para Lucía, Alejandro se convirtió en más que una presencia constante. Se convirtió en la figura paterna que tanto necesitaba. En su cuidado por la pequeña, encontró el propósito que había estado buscando. Un día soleado, mientras jugaban en el jardín, Lucía lo llamó «papá» por primera vez, y Alejandro sintió que era el título más grande que jamás había recibido. Cada día era un paso hacia una nueva vida, una vida donde todos tenían la oportunidad de ser felices, de sentirse completos y seguros. Alejandro, Sofía y Lucía finalmente formaron la familia que todos necesitaban. Una familia donde el amor y la esperanza florecían cada mañana. Y así, rodeados de la alegría y la calidez de una vida llena de propósito, siguieron adelante juntos, construyendo un futuro lleno de esperanza, donde el pasado era solo un recuerdo lejano, y el presente una promesa que renovaban cada día.